bienvenidos a 7 Televisión. Un programa, el de hoy, Andalucía Paranormal, que pretende ir y viajar a la provincia de Cádiz para conocer uno de sus misterios y una de sus casas encantadas, quizás más conocidas y a la vez que conjuga más temas de historias, de leyendas y, por supuesto, de misterios. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de ese tema principalmente, pero que también en su segunda parte vamos a hablar de misterios en la Luna. Quizás es un tema que está de moda por la recién estrenada película Moonfall de Roland Emmerich y que nos habla también de conspiraciones en nuestro satélite. Nosotros vamos a conocer otra bien diferente. Nosotros vamos a conocer una que tuvo lugar en una misión llamada Apolo 20. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hoy la vamos a conocer con más profundidad. Pero nuestro primer viaje, el inicio de este programa de Andalucía Paranormal, debe de llevar sus pasos a Cádiz, a la Tacita de Plata, una ciudad trimilenaria con miles de años de historia y que por sus calles ha visto pasar todo tipo de culturas y todo tipo de civilizaciones. Una Cádiz que nos esconde secretos que están en unos casos a la vista de todos y en otras pues simplemente hay que saber buscarlos en el subsuelo. Un subsuelo que es generoso en cuanto a yacimientos arqueológicos, un subsuelo que es tremendamente poderoso en todo lo que tiene que ver con la historia y con la leyenda de la propia ciudad y que nos va a llevar, nos va a encaminar a ese lugar del que les hablaba anteriormente, la casa del obispo, porque es uno de esos puntos que tiene leyenda y que nos va a remontar a época fenicia, pero también del Imperio Romano. Desde época púnica que se conoce precisamente este punto. Nos tendremos que ir al siglo VI y III antes de Cristo para saber de él y que era un punto dedicado al culto, algo que denotaba a su interior pues todo lo que eran monumentos funerarios y también fosas rituales. Es decir, tenía un fin también ritualístico. Fue en la época del Imperio Romano cuando se dota de cisternas para acumular agua potable, siempre tan necesaria en la ciudad, y se practicó numerosas pinturas murales que son las que hoy podemos encontrar precisamente en este lugar. A modo de decoración, por supuesto. En épocas posteriores, serían ya en el siglo XVI, se edifica el primer palacio episcopal hasta el siglo XVIII, en la que se acomete una gran remodelación y es por tradición uno de los lugares sagrados de Cádiz, de todos los tiempos, y que hoy tiene un curioso nombre que es no menos evocador, la casa del obispo. Y es que hasta ahí llega una historia que tiene que ver con la Cádiz fenicia, pero también con la Cádiz romana. Hemos de tener en cuenta que esa ciudad, ese punto, fue fundado por los fenicios como lugar estratégico para establecer todo lo que era una base comercial en la zona, donde también hubo un intercambio comercial con los propios pueblos turdetanos y tartésicos. Esto de Tartesos, evidentemente, como una realidad, no como una leyenda, pero también hay que decir que fueron los propios fenicios los que dieron esa morfología primera, la primigenia, la que se ha perdido, por supuesto, a toda la ciudad. No obstante, ellos tenían sus puntos de culto, y este era uno de ellos. Y hay una particularidad. Todo lugar en el que ha habido un templo, en el que ha habido de alguna forma todo lo que es un enclave religioso, pues se acaba convirtiendo también en un punto en el que las culturas invasoras suelen respetar y sustituir el culto del dios anterior, de la antigua cultura invadida, por esa predominante que es la que ocupa ahora ese lugar. Y eso es lo que hicieron precisamente en tiempos del Imperio Romano.
Se hace una importante remodelación, tanto José María Gener como Juan Manuel Pajuelo se colocan al frente de unas excavaciones que comienzan a dar sorpresas cuando se rehabilita el edificio. Aparecen restos de estructuras romanas en el subsuelo, aparecen también restos de la casa, ya era el año 1998, y las obras, debido a estos hallazgos, empiezan a sufrir retrasos. Retrasos porque, entre otras cosas, en las inspecciones que dan los expertos, ya pocos meses después, empiezan a aflorar restos fenicios tras siglos de oscuridad, muros, pavimentos, zócalos, y son algunas muestras que iban despojando a la tierra de lo que había ocultado durante tanto tiempo, ese patrimonio arqueológico que esconde Cádiz. Fue en ese mismo año, en el año 1998, cuando se hace un hallazgo que se considera sensacional, un anillo fenicio que en este caso fue la titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, Alicia Pérez, y su equipo, por supuesto, quienes lo dataron del siglo VI a.C. Era de oro puro y lo realizó un joyero que se sabe por las incisiones que era zurdo. Como decoración aparecen dos delfines, símbolos de Gades, es decir, Cádiz en la antigüedad tenía dos delfines cruzados, que era el símbolo de ella misma, y una cenefa elaborada a base de bolitas y flores que le daba, pues evidentemente, una gran vistosidad, una clara inspiración oriental que indicó a los expertos que podía proceder de otro país, pero que además los arreglos que ha ido el anillo sufriendo desde su creación hasta que desaparece, pues nos indican que la usó al menos 3 generaciones. Claro, esto puede que parezca un detalle nimio, un detalle sin importancia, pero sí es verdad que nos habla del patrimonio arqueológico, me reitero, en la importancia que tiene. Y todo esto va a tener que ver posteriormente con los fenómenos paranormales que ocurren en este punto. Evidentemente, después de lo que fue todo el tiempo de fenicios en la ciudad y, por supuesto, gestionando los designios comerciales de la misma, es el Imperio Romano el que pasa a ocupar el lugar. Y siguen apareciendo restos y siguen apareciendo todo lo que eran esos restos de esas cisternas para acumular agua. Pero nos debemos de detener en un punto importante de nuestra historia, porque fueron los propios obreros, fueron las propias personas que hacen allí su labor, los que se van a encontrar con un detalle que es significativo. Ese detalle significativo es el comenzar a trabajar, el comenzar a realizar todo lo que es la rehabilitación del mismo y empezar a tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? Pues en primer lugar, luces que no parecían funcionar correctamente, que pese a que la instalación se estaba haciendo nueva, los trabajadores decían una y otra vez que lo habían revisado todo y que estaba correcto. Sin embargo, el mal funcionamiento era evidente. Se dota el lugar de una base domótica importante y pese a ello, pues seguían teniendo esos problemas que eran realmente preocupantes, puesto que estaban pendientes de una inauguración y no parecían que fueran al mejor ritmo posible. Para colmo, en las grabaciones nocturnas que tenían, se da otra curiosa circunstancia, que aparecían orbes. Dentro del ámbito de la investigación paranormal, cuando aparecen luces extrañas, orbes, pues los relacionamos o bien, evidentemente, con el primero de las explicaciones que debemos de aplicar, algo del tipo insecto, humedad, polvo, todo eso puede provocar lo que son esas esferas tan extrañas, y luego también hay quien lo relacione, evidentemente, con todo lo que es lo paranormal. Hay una particularidad que hay que hacer notar a todos nuestros espectadores, y es que en muchas ocasiones los dispositivos que graban en infrarrojo, al disipar calor, esa calor se hace en forma de esfera, evidentemente es la forma geométrica,
y se ve cómo se eleva. Pero una cosa es una trayectoria ascendente y otra cosa son trayectorias horizontales en forma de zigzag. Eso evidentemente denota que hay algo más extraño. Esas orbes fueron captadas por todo lo que era el sistema de grabación, el sistema de seguridad de la Casa del Obispo, y era el inicio junto a las experiencias que estaban teniendo los propios trabajadores. Pero es que también hubo un problema, también hubo el problema añadido de las alarmas. Como lugar, como sitio que es importante a nivel arqueológico, nos encontramos que esas alarmas saltaban y era realmente difícil de poder determinar por qué, puesto que el equipo de seguridad no hallaba razón para las mismas. Pese a ello, se solventan esos primeros problemas, se solventan los problemas con las luces, la gestión domótica del edificio comienza a funcionar y se abren las puertas. Se inaugura, empieza a funcionar de cara al público, es visitable a la vista, que es quien gestiona todo ello, pues empieza con lo que es la actividad dentro del mismo y siguen ocurriendo problemas importantes, puesto que los propios visitantes decían que se escuchaban voces que en principio el personal de seguridad atribuía en primera instancia a las propias visitas, el propio gentío, el propio chillerío, incluso de chiquillos que iban a visitarlo, y en una primera aproximación, cuando se llegaba a las salas, no le encontraban tampoco explicación, simplemente se quiso atribuir a esas visitas que se tenían. El problema seguía siendo importante, porque entre tantas muestras arqueológicas también había quien recordaba, evocaba lo que eran esas antiguas tumbas y esos antiguos rituales que se han hecho allí. Cuando se cerraban las puertas del edificio era cuando comenzaban los problemas reales, porque el personal de seguridad veía sombras que se paseaban precisamente por aquel lugar. Fíjense, les voy a hacer también un pequeño apunte. Hasta este lugar fue a hacer una investigación Manuel Pimentel, el que fuera ministro de Trabajo, pero también un apasionado y un enorme profesional a la hora de interesarse, de evaluar, de valorar todo lo que es el patrimonio arqueológico y sobre todo a nivel de cuevas, de espeleología, y él mismo estuvo allí y también estuvieron tratando de determinar qué pasaba en la Casa del Obispo. Junto a él, otros muchos han estado investigando en este mismo punto. Pero la sorpresa siempre no la tienen los investigadores, que en muchas ocasiones suelen llegar tarde a estos puntos donde se manifiesta lo extraño. Realmente el día a día, quienes viven de una forma más cercana lo que son sus misterios son las personas que tienen la oportunidad de trabajar allí, evidentemente. Es su quehacer diario. Y ahí se va a venir un nuevo testimonio que es tremendamente impactante. Personal de seguridad. Una noche, a través de una cámara, ven como una sombra perfectamente definida, como si fuera una especie de bulto opaco, camina por una de las pasarelas, camino del interior de este mismo edificio. Decide ir a echar un vistazo, no hay nadie, no hay nada, y tal y como están viendo en pantalla, es un edificio grande que tiene realmente piezas de valor, piezas importantes y que te muestra todo lo que es la estructura de esta Casa del Obispo, y a partir de ahí, pues esta persona se da la vuelta, no hay nadie, evidentemente se gira y vuelve al punto de origen. Pero cuando ha regresado o está en vías, se encuentra delante suya a esa misma sombra, a ese mismo ser opaco que él ha podido ver y que le provoca una gran inquietud. Tanto que sube bastante asustado, hace una llamada y consulta si allí otros compañeros han tenido experiencias similares. La sorpresa, se han tenido. ¿Por qué se silencian? Bueno, él me confesaba que en muchas ocasiones este tipo de vivencias no suelen salir a la luz pública ni se hablan con los responsables porque se teme por el trabajo o que puedan pensar que esa persona se ha podido quedar dormido, ha tenido una ensoñación
o simplemente que tienen algún tipo de desequilibrio mental. Y por eso muchas de ellas son acalladas, pero claro, cuando se van juntando muchos de ellos, que todos tienen las mismas experiencias, pues ya es cuando surge y cuando comentan abiertamente lo que ha sucedido. Esto se filtra a los medios de comunicación. De hecho, hay diferentes diarios de Cádiz que se hacen eco de ello y en un momento determinado se viene a sumar otro importante documento a nivel de testimonio. Una persona ve a tres figuras. Una figura mayor, corpulenta, una figura más pequeña y finalmente lo que encuentran es a alguien de silueta femenina que también se pasea en el lugar. Y le ponen, bueno, pues los bautizan, a uno le dicen el cura, a otro le ponen el niño y a la figura femenina se pueden imaginar que la llaman la sacerdotisa. Y esas tres figuras van a ser las más conocidas en este punto, pero también aquellas que nos van a llevar quizás a un mayor grado de inquietud, a un mayor punto de inquietud. Fíjense, permítanme que en este recorrido que estamos haciendo virtualmente por todo lo que es ese edificio, también destacamos un pozo sagrado que para algunos es el epicentro y el motivo por el que este lugar sagrado desde época fenicia pues acumulen todo lo que son los fenómenos que allí se producen. Un miembro del equipo de grabación, por ejemplo, se quedó rezagado en esa zona y vio a alguien tras de sí, en la penumbra. En esa grabación creyó que era otro compañero, obviamente, y al mirar vio que su compañero había desaparecido cuando un segundo antes estaba allí y evidentemente no podía ser el compañero, tenía que ser algo diferente. Y ese algo diferente era ese ser sombrío, esa extraña presencia, esa figura nebulosa que de alguna forma se había manifestado ante él. Igualmente, en diferentes testimonios que he tenido la oportunidad de recabar, me hablaban de figuras de apariencia humana. La masculina, me dieron más detalles de ella, me decían que era masculina, vestida de negro, de aproximadamente 1,60 m de altura, 1,65 m, no demasiado alto, un niño y esa señora que decían que se aparecía con un tocado blanco y que, como suele pasar en este tipo de casos, los propios trabajadores, quizás en un intento de familiarizarse con esas extrañas presencias, pues fueron las que iban a trabajar y los acababan llamando: he visto a la sacerdotisa, he visto al niño, he visto al cura, refiriéndose a estas tres presencias. Incluso, bueno, el propio responsable en la época de todo lo que era esta casa del obispo, Germán Garbarino, que también tiene una intervención en todo lo que son las construcciones y formaciones de la arquitectura subterránea de Cádiz, responsable de la puesta en valor precisamente de esos restos arqueológicos de la zona, pues no podía creer lo que estaba pasando dentro del edificio. Las alarmas seguían saltando, los equipos ultramodernos de domótica y de informática no presentaban ningún fallo, pero en las grabaciones ocurría precisamente que se seguían registrando todo ello. Quizás la investigación más cercana es la que se hace 3 años, 4 años, en las que se dejan grabadoras para poder tratar de captar, de filmar lo que ocurriera allí a nivel de audio, a nivel de vídeo. Una de aquellas grabadoras de voz, por la noche, cuando no había nadie, en absoluta quietud, lo que registra es una voz de niño en una lengua que evidentemente no es el castellano actual, ni por supuesto el antiguo, es decir, hablaba un idioma desconocido para la persona que trataba de interpretarlo, y en ese momento tan crucial, es cuando se produce un enorme chasquido, como si a la máquina, a la grabadora, la hubieran tirado. Cuando llegan,
se encuentran que evidentemente la grabadora está desplazada de su lugar, pero ese sonido pues lo había tratado, lo había grabado, y que posteriormente al tratarlo, al limpiarlo con mayor nitidez, se escuchaba como había una voz infantil. Cuando se analizó esa voz, un experto en lingüística antigua, en lenguas antiguas, pues dio su dictamen. Podía tratarse de una antigua lengua del Mediterráneo. Sería fenicio, sería romano. El caso es que ahí queda. En la Casa del Obispo actualmente, un centro de mucho interés a nivel arqueológico, que particularmente desde aquí, desde 7 Televisión, recomendamos conocer el patrimonio que tiene Cádiz y por supuesto todas las ciudades de nuestra Andalucía. Pues todo aquel que se quiera acercar puede disfrutar de este entorno arqueológico tan importante, pero también puede disfrutar quizás que algún fenómeno paranormal ese día se manifieste. Puede que, pese a que su visita se realice en solitario, no esté solo. Si se anima, si lleva en el teléfono móvil una grabadora y se atreve, tal vez recoja ese vestigio de lo imposible en este lugar al que hoy nos hemos querido acercar, que es la Casa del Obispo. No obstante, en sucesivas semanas seguiremos visitando Cádiz junto con otras ciudades de nuestra Andalucía, porque Cádiz esconde leyendas y mitos, ovnis, como ese cráter de la bahía que tanto juego da a los ufólogos, la Casa de los Espejos dentro de todo lo que son las leyendas, el Callejón del Duende, la Hacienda o el Ventorrillo de Rosario, que también es muy importante, y otros puntos que estamos deseando visitar dentro y fuera de lo que es la provincia, como por ejemplo el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, toda la zona hoy día de moda como esa Ara de la Sierra, donde esa feria, ha tenido su escenario y que esconde también muchos secretos naturales, pero indudablemente ese patrimonio que vamos a ir poniendo en valor junto a los fenómenos paranormales, extraños, simbología, historia, al fin y al cabo cultura, que es lo que tratamos de comunicar a través de este programa. Me decía un testigo de esa Casa del Obispo: lo peor no es pasar aquí un rato y que ocurran fenómenos paranormales, lo peor es trabajar aquí y vivirlos a diario. Mi pregunta fue inmediata, pero es una constante, le dije, y él simplemente me esbozó una sonrisa y me dijo aquello de: hay que vivirlo, vente una noche y seguramente en el transcurso de la misma algo pase. Aquí han salido volando paneles, se han encendido luces a voluntad, le hemos dicho incluso: si estás aquí con nosotros, ¿eres capaz de apagar una luz? Y la luz se ha apagado. Y le hemos vuelto a decir: ¿eres capaz de encenderla? Y se ha encendido la luz. Es como si fuera inteligente, es como si estuviera jugando con nosotros. Pues a ese punto estamos dentro de esta Casa del Obispo, que, como les indicaba, es uno de esos lugares que aúna esa historia importante, historia del Imperio Romano, rituales, quién sabe dentro de esos rituales los que se han podido hacer. No hablo ya de rituales de sangre, pero sí de rituales que tienen que ver con esas antiguas creencias y que dejan tan cargadas energéticamente determinadas estancias. La Casa del Obispo, no se olviden de ella, porque vamos a pasar la página de este programa de hoy de Andalucía Paranormal y les voy a llevar a la luna. Roland Emmerich es famoso por hacer películas que tienen que ver con tragedias, que tienen que ver con desgracias. 2012, un cataclismo en la Tierra a nivel general, meteoritos. Quien está acostumbrado a la filmografía de este director sabe de su especial gusto
por este tipo de hechos. La última, evidentemente, ninguna se ha cumplido. Lo que no sabemos es si se va a cumplir en un futuro. Pero la última película es Moonfall, un cataclismo que tiene que ver con la Luna y una sorpresa que nos depara la propia Luna. Y de ella les quiero hablar esta noche, porque no sé si alguna vez se han planteado esa posibilidad largamente debatida de si el hombre llegó o no llegó a la Luna. Para mí es un debate baladí. Creo fervientemente que el hombre pisó la Luna con Armstrong y que luego ha habido diferentes misiones que han vuelto a nuestro satélite, pero evidentemente yo no dogmatizo, simplemente le hablo de mi creencia. Otra cosa es la que se ajuste a realidad. Pero no les voy a hablar de esa conspiración en la Luna. De lo que le quiero hablar es de una misión, del Apolo 20. ¿Será verdad? ¿Será todo un enorme bulo? Bueno, déjenme que se lo explique y al final le desvelaré su realidad. El Apolo 20 se cuenta que es una misión que habría llegado a la Luna y que tenía como objeto principal el visitar un punto muy concreto de la Luna, donde en una misión anterior habrían grabado un objeto extraño. La misión tenía que ver con una recuperación de restos. Habría tenido lugar en agosto del año 1976, desde una base aérea estadounidense, la de Vandenberg. Esa base aérea estadounidense que habría sido ese punto de origen de una misión que, agárrense, sería conjunta, hispano-soviética, estadounidense-soviética. Los españoles aún no hemos llegado a la Luna. Pero sí es cierto que esa misión, que era compartida entre URSS y quiero recordarles, estamos en el año 1976, sigue funcionando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Y en esa unión, que parecería prácticamente antinatura, puesto que estamos en una época en la que se vivía una competición entre ambos países y en los que también había todavía los vestigios de esa Guerra Fría que se arrastró tras la Segunda Guerra Mundial, pues en esa misión iban a participar una serie de astronautas con un objetivo muy definido. Esos astronautas era la americana Leona Snyder, era el cosmonauta soviético muy conocido Alexei Leonov y, por último, un astronauta que se llamaba Rattler. A partir de ahí, ellos tenían como principal objetivo llegar a la Luna, llegar a ese punto determinado. Era en la cara oculta, cerca del cráter del Porte, y en ese momento, cuando se llegara allí, tenían que ver qué era lo que había grabado, lo que había captado esa misión anterior. Cuando llegan a ese cráter, se dan cuenta, bueno, pues que realmente lo que se pueden encontrar es una especie de nave, una colosal nave antigua que de alguna forma habría llegado allí producto de la visita de una civilización extraterrestre. Uno realmente con este tipo de historias se sorprende mucho, porque es un periodista italiano, Luca Stampagulo, quien es el que entrevista al propio Rattler, que vivía en Ruanda, y el que afirma precisamente todo esto que les estoy contando. De alguna forma, el Apolo 20 habría viajado al satélite. Si en este momento se están molestando en buscar en internet o en alguna enciclopedia misión Apolo 20, no se preocupen que no la van a encontrar. Déjenme que le desvele eso al final. Porque, claro, de esto se afirma que fue una misión secreta en la que incluso hay parches, los parches que se llevan en los hombros, en el que se refleja esa unión conjunta de esos dos países,
que parecería prácticamente increíble, y lo que van a encontrarse cuando llegan esos 3 astronautas allí, pues son unas estructuras, unas enormes estructuras que tienen la manufactura de una cultura que no es la humana. Como todos saben, se ha llegado a la Luna, se ha pisado a la Luna, hemos traído rocas de la Luna, pero nuestra tecnología, nuestras capacidades están muy lejos todavía de establecer una base en nuestro satélite. Por tanto, allí esa nave tendría también esas características de artificialidad, que es lo importante. Y cuentan que cuando entran, cuando penetran en ella, pues les llama la atención todo lo que había dentro de lo que era la zona de esos restos, vamos a llamarlos restos, en los que destacaba un mineral, el oro, pero como elemento de construcción, y en el que incluso hablan de haberse encontrado 2 cuerpos de seres que estarían allá. El primero de ellos, de un piloto, una piloto que aún tendría todo lo que eran los sistemas de conexión en vigencia, conectados a lo que eran el cuerpo y el equipo que tenía que llevar. Sabía que era piloto porque de alguna forma llevaba conectada a la mano todo lo que era un dispositivo de control. Y luego encuentran también un segundo cuerpo carbonizado, sin duda alguna producto precisamente de ese impacto, de ese accidente. Rattler facilita todo lo que son planes de vuelo, parches, cómo se lleva a cabo, detalles muy específicos de cómo se lleva a cabo todo lo que es ese paseo espacial. Y fíjense que durante mucho tiempo la historia comienza, sobre todo para los amantes de la conspiración, a hacerse mundialmente conocida. En la Luna hay muchas conspiraciones, pero esta quizás es la más desconocida. Y miren que el cine también se ha hecho eco de otras muchas, como por ejemplo la película Apolo 18, ¿verdad? Pero la opinión pública evidentemente no concedió, no creyó lo que esta persona estaba contando. Entre otras cosas, permítanme que les explique que la misión Apolo 18, Apolo 19 y Apolo 20 en principio estaban diseñadas efectivamente, debían de haber tenido su recorrido tal y como había sido diseñadas, pero por una falta de recursos, es decir, el presupuesto no había dado para tanto, todo lo que fue la carrera espacial de Estados Unidos costó miles de millones de dólares y aquello estaba sobrepasando a las arcas destinadas para tal fin de los estadounidenses. Por lo tanto, se cancelaron y se prefirió otro tipo de exploración espacial que tendría que ver con aquella estación espacial que se llamaba Skylab y luego también con exploraciones remotas a base de satélite. Es muy curioso porque en todo ello, pues el Apolo 20, según comentaba este confidente al periodista italiano, a Luca, pues se habría llevado en secreto. Se habría llevado en secreto, se habría lanzado incluso de un punto que no era Cabo Cañaveral, sino que era esa base aérea de Vandenberg, y a partir de ese momento todo se clasifica con el sello de alto secreto. Recuperan los cuerpos y los habrían traído de regreso precisamente a nuestro planeta, donde, según ese comentario, lo habrían traído hasta con vida. A mí permítanme que de todo esto dude muchísimo, pero lo interesante no es eso, lo interesante es saber de dónde vienen también este tipo de historias, porque yo les voy a hacer un resumen de otras conspiraciones y de otros hechos extraños entre la leyenda y la realidad que nos vamos a ir encontrando. Decían que en la Luna había todo lo que eran estructuras, y todo ello viene a partir de 2 comentarios. El primero de ellos, de un señor que se llamaba Alan Davis, y Alan Davis era uno de los operadores que estaba en la isla de la Antigua cuando Armstrong toca, en este caso con su pie,
la luna y dice aquello de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Esas imágenes que venían de la luna llegaban a la Tierra, llegaban a diferentes puntos, uno de ellos era la isla de la Antigua y se rebotaba posteriormente a Houston, que servía con su debido tiempo las imágenes públicamente a medios de comunicación. Bueno, pues según Alan Davis, en una de aquellas misiones espaciales, una de las imágenes había captado o habría identificado una extraña estructura, y esa extraña estructura también tiene que ver con un determinado comentario que hace Armstrong, en el que se le acelera el pulso, desde Houston le indica qué es lo que está ocurriendo, él no lo sabe decir, tienen que cortar, y cuando esa conexión se ha interrumpido, él lo que comenta es que no están solos, que allí hay alguien más, una serie de mensajes que son un tanto incoherentes, pero que una vez que está en tierra, sus superiores lo interrogan y él habla de una antigua o una especie de cultura que habría allí o de unos seres que habrían estado allí. Todo esto, les reitero, es lo que nos dicen esas tesis conspiracionistas y de las que yo hoy me estoy haciendo eco. Posteriormente fue el escritor navarro Juan José Benítez, que ustedes lo conocerán por su célebre saga Caballo de Troya, en ese viaje en el tiempo que habría realizado una persona a tiempos de Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice el libro, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para que identifiquen en este caso al profesional, pues es Juan José Benítez en su serie Planeta Encantado, el que en el capítulo llamado Mirlo Rojo ofrece unos vídeos rotulados como inéditos, en los que se puede apreciar cómo unos astronautas están en la Luna y entran en una serie de estructuras, y que viene muy al hilo de todo lo que les he contado, es decir, la presencia en la Luna de todo lo que serían este tipo de estructuras que son absolutamente artificiales. Obviamente no solo son ellos, es decir, si nos vamos a la literatura estadounidense, vamos a encontrar una amplia profusión de todo lo que es este tipo de tesis apoyadas por Chandler, por Wallace, es decir, vamos a encontrar muchos escritores que han hablado de ello. Pero realmente lo que nos importa, ¿hubo o no hubo estructuras, naves y cuerpos en la Luna? Pues permítanme que yo le explique cuál es la realidad que hay tras Apolo 20 y que ahora está tan de moda con la película de Roland Emmerich, de Moonfall. Realmente en la Luna hay una amplia cartografía que se ha realizado incluso en el lado oculto de la Luna, y en el que desde luego no se puede apreciar nada que se parezca a una nave o que se parezcan a estructuras. Hace no demasiado la sonda, el rover chino Yutu-2, captó una extraña forma, parecía una casita, le llamaron la cabaña, porque parecía una estructura que había allá arriba. Y esto nuevamente pone de moda todo lo que estamos hablando hoy. Cuando ese rover se acercó a tan solo 10 metros de distancia de esa estructura, pues realmente se dieron cuenta que era una especie de roca con esa forma. En pantalla, fíjense, estamos viendo esos vídeos rescatados, esos vídeos repescados en los que se habría recuperado ese cuerpo, que es el que dicen que se habría traído de la Luna a la Tierra y que sería de ese extraterrestre, de esa mujer que habría estado y que sería la piloto de esa nave. Es interesante estas imágenes porque están casi retiradas, es muy difícil de encontrar. Tiene una morfología que es bastante clara, que se la puede identificar bastante bien, tiene incluso una especie de tercer ojo en la frente, y esas imágenes son las que argumentaban que habían traído de allá. Pero como les comentaban, todo esto parece más propio de la ciencia ficción que de la realidad. El punto de partida de este fraude, se lo subrayo, pues
vienen de unas fotografías que tomó la misión Apolo 15 en 1971 y en las cuales pues parecía un objeto que estaba descansando sobre un cráter lunar. El autor del fraude habría aprovechado esas fotos reales para crear una imagen de una especie de nave en mal estado, que la NASA jamás respaldó esa visión, sosteniendo que en el lugar no aparecía nada y que aquello todo era una pareidolia, es decir, un fenómeno por el cual relacionamos una imagen con un objeto que realmente no se está dando. De esta forma, esas imágenes de esa supuesta misión Apolo 20, pues realmente no habría existido, no habrían ocurrido. La misión Apolo 20 junto a la 18 y la 19 no se llegó a realizar por falta de fondos. La Apolo 17 fue la última que llegó a la Luna y la siguiente sería una misión conjunta Apolo-Soyuz. Es decir, cuando le hablen de Apolo 20 y le digan que han encontrado cuerpos en la Luna, simplemente no les digo que se rían, pero que sepan por lo menos hasta dónde llegó el hombre, hasta dónde llegaron esas misiones y cuál es el punto de imaginación que existe en todo esto, que hoy hemos querido traer aquí porque las conspiraciones son también parte del misterio y como programa que nos dedicamos a ello, permítanme que hoy hayamos hecho también este apunte, este estudio, esta investigación y haberle aclarado las dudas que hay en torno a todo. Hemos hablado de dos temas hoy aquí en Andalucía Paranormal. Nos hemos ido a Cádiz, a la provincia gaditana, a conocer mejor los fantasmas de la casa del obispo. Con todo tipo de imágenes, hemos hablado de historia, hemos hablado de parte de su pasado fenicio y romano, pero por supuesto de las experiencias paranormales que han tenido los trabajadores que en ellas desarrollan su labor. Y luego de Cádiz a la Luna, casi en un viaje de ensueño que hemos descubierto este último tema, esa conspiración inexistente en nuestro satélite del Apolo 20, de la nave y de los cuerpos que fueron recuperados en la imaginación de quien se lo inventó. Son los temas principales de este programa. Les espero la próxima semana, aquí en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión. No falten.